Amigos, buenas noches, bienvenidos, gracias por atendernos. Mi nombre es Leocenis García, soy preso político en Venezuela por disposición de Nicolás Maduro. Les agradezco que estén con nosotros a esta hora como cada noche, les agradezco sus likes, sus corazones, que compartan la transmisión en Twitter, en Facebook y con sus seguidores. Les pido que me digan brevemente desde dónde se están conectando para saludarlo. Leocenis, buenas noches desde Miami. Leocenis, buenas noches desde Caracas. Buenas noches de Miami, desde México, desde Lima, desde Houston, Panamá, Nueva York, México, Miami, Caracas, Puebla, Margarita, Perú, Ámsterdam, desde Miami, Caracas. Es el padre Hugo Leocenis, saludo padre. Texas, desde Caracas, Nueva Jersey, desde Houston, desde Maturín, Quito, Estocolmo, Yaracuy, Los Campitos, desde Caracas, desde Florida, desde el estado Zulia, Maicao, Colombia, desde Rubio, desde San José, desde Ciudad Ojeda, bueno, desde Lara, a medida que vaya avanzando, Virginia, Estados Unidos, Ámsterdam, Escocia, California, Altagracia. A medida que vaya avanzando el programa, los iré saludando. Queridos amigos, hoy hemos tenido un día convulso. Parecieran los capítulos finales de una historia cuyo desenlace está muy cercano. Hemos, aquí mismo, como ustedes saben, cerca de donde yo vivo y donde sale esta transmisión, a las 3 de la tarde no había, en toda la zona del Marqués, toda la zona de La Urbina, toda la zona de el cercano al Líder, no había un establecimiento comercial abierto, todos habían cerrado, porque como ustedes saben, hoy en Petare ha habido un saqueo, ha muerto un señor de una farmacia en medio de los saqueos, ha habido represión contra manifestantes que piden el referéndum revocatorio frente al Consejo Nacional Electoral, ha habido una agresión contra dirigentes políticos, ha habido protestas de los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, contra los cuales ha arremetido la Guardia Nacional a las puertas de la Universidad Central de Venezuela. En fin, el país parece incendiarse por los cuatro costados y hoy tenemos con nosotros un invitado que ustedes aprecian mucho y nosotros también para analizar todas estas cosas. Es analista político, filósofo, es el profesor Antonio Sánchez García. Tenía a Franceschi en la cabeza, el profesor Antonio Sánchez García. Buenas noches, profesor. Hola, encantado de estar contigo, querido Rodolfo. Déjame unos corazones ahí al profesor. Mucha gente a veces me dice García y yo pienso que mi madre... Mira ahí como lo están saludando. Yo pienso que mi madre se alegra mucho porque me puse Sánchez García, lo que no es habitual en Chile, ni en ninguna parte ponerse los dos apellidos. Pero cuando mi madre se murió y yo la idolatraba como todos ustedes idolatran a sus madres, todos ustedes salvo un personaje que no quiso a su madre, ni su madre lo quiso a él, y por esa extraña circunstancia estamos sufriendo lo que sufrimos. Me refiero a Hugo Chávez. Pero nosotros de corazón bien puesto, que amamos a nuestras madres, mi madre que era una mujer muy humilde, que apenas sabía leer y escribir, cuando yo paso frente a las colas, me la imagino a ella, y cuando veo una viejecita con un niñito de la mano, yo recuerdo a mi mamá. Es decir, estamos hablando del pueblo. Y yo quiero decir respecto de esto, que hace 2 o 3 años, muy importante empresario, tal vez el empresario más importante del país, me dijo: Antonio, el próximo año se adelantó un poco en los tiempos. No es que habrá un Caracazo, habrá un venezolanazo. Y es lo que estamos viviendo, queridos amigos. Estamos viviendo un venezolanazo en cámara lenta, en proceso acumulativo, progresivo, sistemático, cuya velocidad rompe todos los esquemas y debía tener, si este fuese un gobierno,
no digo sensato o insensato, simplemente si este fuese un gobierno y no una miserable satrapía, estaría profundamente preocupado, porque si el día de mañana, no quiero decir lo que podría suceder, porque van a pensar que estoy instigando a la rebelión, pero lo que estamos viviendo es un venezolanazo a pedacitos que se va conformando. Y entonces a uno le parece tan divertido enterarse al mismo tiempo que funcionarios de Jorge Rodríguez agreden, porque creo que fueron funcionarios de Jorge Rodríguez los que agredieron a nuestro amigo Julio Borges, fracturándole la nariz. El mismo Jorge Rodríguez que se fue con su hermana a Punta Cana a dialogar con los enviados de la MUD. Y la MUD está en manos sobre todo de dos grandes dirigentes, yo diría tres, que son Julio Borges, por Primero Justicia, Henry Ramos Salud, por AD, y Enrique Capriles como el candidato inspectore de nuestras fuerzas opositoras. De manera que en el mismo momento en que uno se entera que Jorge Rodríguez pretende al mismo tiempo que dialogar, fracturarle la nariz a aquel con quien quiere dialogar, porque aquel con quien quiere dialogar le dijo que no, muestra una faceta cuya antinomia, o digamos, cuya antípoda, es la foto que se publica hoy en un medio de Miami, tomada en Nueva York, porque se ve el río atrás, de Delcy Rodríguez, canciller en muy mala hora de la República, que así sea bolivariana, entre comillas, es de Venezuela, con Susana Malcorra. Es decir, estamos viendo la canciller argentina. Estamos viendo, por una parte, un proceso que agudiza las contradicciones internas y avanza a pasos agigantados queriendo arrasar como en un deslave, no como el de Vargas, porque este deslave será un deslave nacional que además afectará profundamente a los restantes países de la región, y la traición aviesa de los gobiernos de la región que en la OEA se niegan a darle importancia a nuestro país. Y a mí eso me duele mucho, porque amo Venezuela. Y que alguien desprecie a nuestro país, como el señor Macri, o como cualquiera de aquellos presidentes que se negaron a darle la mano a los venezolanos para impedir que la salida sea tan dramática como ellos nos están empujando a que sea. Porque si la OEA hubiera aceptado aplicar la Carta Democrática, de pronto la conciencia regional hubiera ejercido tal presión sobre estos trogloditas que no estarían dándole palos a quienes van a reclamar un derecho constitucional. Entonces, esa es la situación en que estamos. Un país que, como tú muy bien dices, empieza a encenderse por los cuatro costados, que ya no hay cómo calmar, porque yo creo que hasta los bachaqueros deben estar disgustados, lo que ya es el colmo. Sí. Y entonces la indignación, el sufrimiento, yo sobre todo pienso en el sufrimiento de aquellas madres, de esos angelitos, porque los niños son angelitos, de esos angelitos que dicen yo quiero vivir y no pueden. Pienso siempre en mi mamá, éramos 7 hermanos, cuya preocupación principal es que tuviéramos la papita. Sí. Pienso en el pueblo, yo no pienso en los grandes, altos niveles de quienes jamás sufrirán así el país se venga abajo. Pienso en la sangre vital de nuestra sociedad, que son nuestras madres, nuestras abuelitas, que son nuestra gente, que es nuestro país, el país más bello de América Latina, no sé si del mundo, porque no conozco el mundo. Profesor,
Perdone que haga una pregunta tendenciosa, pero me veo obligado por las circunstancias. Y después que haga esta pregunta el profesor me responda, voy a leer algunas de las preguntas de ustedes, que la sintonía hoy está increíble. Profesor Sánchez, durante los últimos días, varios voceros, intelectuales, etcétera, gente que ha estado en el programa, hablan de la posibilidad de una insubordinación militar. Incluso algunos dicen que no saben si se está gestando, pero dicen que es inevitable, ¿no? Lo cierto es que para que haya una intervención militar, el país tiene que estar agitado, tiene que haber unos hechos, etcétera. Por lo menos eso dice la historia. De pronto estalla el país. Desde la semana pasada vienen habiendo manifestaciones sin líderes políticos. La protesta que hubo en la Avenida Fuerzas Armadas, luego la situación del día de hoy, la situación que hubo hace algunos días, estas, digamos, rebeliones populares que está habiendo en los barrios, la gente saqueando, buscando comida. Entonces, la pregunta temeraria que hago es, ¿pudiese haber la posibilidad de que hubiese alguien azuzando a la gente para crear cierto clima? Bueno, mira, yo creo que ese alguien sin duda está azuzando a la gente. Se llama intestino, se llama tripas, se llama estómago, se llama hambre. No es un ser malévolo que allí en las alturas del universo se dedica a mover sus piececitas en un ajedrez. No. Lo que está pasando en Venezuela pasa por razones profundas, inclusive biológicas. La gente quiere comer, sí, pero no es que quiera por capricho, es que si no come se muere. Sí. Ese es el señor que está promoviendo toda esta situación, es el señor hambre, que no sé si es hombre o mujer, porque es el hambre, en realidad es un hombre maligno. O sea, la persona que está azuzando la crisis es la crisis misma. Y si hubiera que encontrar un nombre concreto, yo diría Nicolás Maduro. El responsable de esta grave crisis se llama Nicolás Maduro. Pero si yo a Nicolás Maduro le pasara como a esas tarjetitas con las que uno cargaba el teléfono, una monedita para ver quién está debajo del número oculto, yo lo que encontraría sería al señor Raúl Castro. Usted, señor Castro, un cubano que no tiene nada que hacer en nuestro país, es el que está generando este caos, esta tragedia, porque usted, con la ambición maquiavélica, hitleriana, estalinista, suya y de su hermano, se han apoderado del país a través de una traición que no tiene nombre. Porque yo entiendo que los antimaduristas puedan ser chavistas, pero quien traicionó a la patria, a pesar de haber juramentado ante la bandera, que es nuestra bandera, quien traicionó a la patria poniéndosela de rodillas como la famosa cabeza en la bandeja que ofreció Salomé, fue Hugo Chávez. Y Hugo Chávez fue el que nos puso a terminar su tarea de devastación a este pobre infeliz. De manera que la respuesta no puede ser más clara. No hay seres que estén ni siquiera azuzando la instauración de un gobierno de fuerza. Porque de lo que se trata es que si se cierran los cauces para la política, y esos cauces al cerrarse represan las aguas que mueven los motores de la política, esas aguas rebalsan el dique y se ven obligadas a pasar por encima de las instituciones, del país, del Estado, de lo que nos constituye como nación, con el grave riesgo de llevarnos a la barbarie, de retrotraernos al oscuro corazón de nuestras tinieblas, como dice el título de esa maravillosa novela de Joseph Conrad. ¿Y qué pasa? Que si se han obstruido todos los canales políticos, y usted, señor Macri, y usted, señora Malcorra,
por su repulsiva ambición burocrática y personal, cerró una de esas puertas políticas, y en ustedes caerá también sobre ustedes dos la responsabilidad, si aquí, ante la imposibilidad que hoy quedó demostrada con el ataque avieso y brutal contra uno de nuestros diputados, haya esa puerta cerrada también, de pronto aquí quienes tienen un compromiso de honor, de lealtad, de fidelidad con la patria, porque son los encargados por la sociedad de defender su integridad territorial, estructural, nacional e internacional, las Fuerzas Armadas, sin que nadie las convoque a que hagan lo que hagan, tengan que hacer lo que deben hacer, o van a permitir que el país se nos desangre, desaparezca y no exista más Venezuela. La última llave de seguridad del Estado, la última válvula de seguridad del Estado para impedir el desastre total y general de la sociedad, la pérdida de la República, inclusive la pérdida de la memoria histórica, son las Fuerzas Armadas. Y yo no puedo creer que los, 100.000 componentes de las Fuerzas Armadas sean narcotraficantes, sean corruptos y anden con el culo al aire como García Carneiro hace unos días en La Guaira. Perdónenme que yo no tenga muchos pelos en la lengua, los tengo todos afuera. Entonces, yo estoy seguro que ese amor que late en mí por Venezuela debe ser infinitamente mayor en quienes vieron la vida, vieron la luz, se asomaron al cielo en esta tierra y se comprometieron a defender, las armas en la mano, la integridad de la nación. Entonces no se trata de que nadie llame a nadie a cometer la atrocidad de un golpe de Estado. Se trata de una intervención para poner en vereda lo que podría constituir un trágico desenlace, el más trágico de todos, porque también los pueblos pueden morir. Voy con sus preguntas, queridos amigos, los leo con atención. Algunas preguntas. Dice: mañana Tibisay confirma la fecha de validación de firma. Usted, señor Antonio, tiene toda la razón. Esto es un plan que tienen. El llamado a Guarimba nos puede traer estado de excepción y eso beneficia al gobierno. ¿Cree usted que la Asamblea Nacional debe ser más radical? Así es que tienen que estar los líderes de Venezuela al frente. Si le dan coñazo a uno, a ellos también. Los militares no tienen huevos. Dice: ¿cree el profesor que aparezca un líder que nadie se espera, que no sea de los habituales? Bueno, mira, la palabra radical, a la que yo no le tengo ningún espanto, créanme, porque creo que radical viene de raíz. Y yo, que me doctoré en filosofía con una tesis sobre José Ortega y Gasset, la clave, el concepto esencial de José Ortega y Gasset era: la vida es la realidad radical. ¿Qué quería decir Ortega con eso? Que debajo de la vida ya no hay nada, hay muerte. La vida es la realidad radical. Y hago profesión de fe del término radical. No me gustan los tibios, y en eso comparto la posición de los evangelistas, que no aceptaban la tibieza. La vida es fuego o hielo. Los tibios no van en el capítulo que ordena y estructura la historia y el desarrollo de los pueblos. De manera que lo de lo radical dejémoslo de lado. Hoy no hay otra posición posible que el radicalísimo rechazo a esta satrapía criminal. Esa es la única posición posible. Si alguien le dice: bueno, no, pero es que mira, de aquí al 2019, no, señor, se nos están muriendo los niños, están sufriendo las familias, y las mujeres, sobre todo las mujeres, que son las que cocinan, las que
las que prenden el hornillo y tienen que prepararle la sopita o lo que sea a sus hijos, a sus maridos. Ese sufrimiento debe ser puesto de raíz fuera de nuestra existencia. Ahora, ¿aparecerá o no aparecerá un líder? La historia, decía Marx, y mi segundo doctorado fue sobre Karl Marx, en la historia solo resuelve sus problemas cuando esté en capacidad de resolverlos, no antes. Es un poco lo que de una manera un poco banal Enrique Capriles expresaba con aquello de que el tiempo de Dios es perfecto. Nos dimos cuenta que no es tan perfecto. Bueno, es perfecto en el sentido de que haber empujado hace un año o hace 2 años a una resolución drástica era posiblemente imposible. Fíjate una cosa, en el 2014, abril del 2014, la MUD traicionó a la salida. Traicionó ese esfuerzo de sangre, porque fueron medio centenar de jóvenes asesinados brutalmente, inclusive en algunos casos en las puertas de su casa, o arrastrándolo desde debajo de un carro. Y hubo diálogo. El tiempo de Dios es perfecto, en ese momento fue siniestro, pero hoy ya no es posible el diálogo. El mismo que hoy quiere dialogar agarra a palos al dialogante. De manera que el tiempo va generando su pálpito, y el pálpito de este tiempo, queridos amigos, va más allá de las disposiciones de los buenos modales. Cuando se tiene hambre y se llega a comer, no se respeta mucho el manual de Carreño. Sí. Si con la mano derecha o la mano izquierda, si se agarra y se come. Y así pasa con los pueblos. Cuando tienen hambre y quieren comer, agarran y comen. Y si se lo impide a alguien, ese alguien tiene que asumir las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que ese pueblo se alce, se indigne, se rebele y haga lo que hizo el 23 de enero de 1958. Que es nuestro pasado, está en nuestro ADN genético, el entendimiento entre la juventud, porque en aquella ocasión el peso fundamental recayó sobre los jóvenes universitarios, la iglesia, que jugó un papel fundamental, y los jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas, que ya no querían seguir coludidos con una siniestra dictadura. Y quiero recordarles una cosa: el 24 de diciembre, Wolfgang Larrazábal cenaba en esa cena de Pascua, de Navidad, con el tirano. ¿Quién iba a creer que ese mismo señor que estaba cenando con el presidente de la República, Marcos Pérez Jiménez, iba a encabezar 2 o 3 semanas después el movimiento insurreccional? De manera, querido general Padrino López, que a lo mejor usted está comiendo con el que lo va a tumbar mañana. Así lo narra nuestra historia. Voy con algunas preguntas de ustedes, queridos amigos, para el profesor Antonio Sánchez García, para introducir otro tema. La solución solo llegará con una revolución sin miedo. Peor que ahora no se puede estar. Claro que tiene que ser radical y ya. La CLAC igual a Holodomor. Lo inventó Stalin para tomar control del país. Padrino López es una basura, no creo en los militares de hoy, son unos arrastrados chavistas. Leo, el líder está preso en su casa, pero tiene Periscope. Dice, Miraflores tiene trincheras, miles de sacos, como dice. El diálogo no es posible con narcotraficantes. La duda, Almagro, la carta no es para después de 10, no sé. Yo creo que somos un continente muy joven, no hemos pasado las hambrunas de Europa. Dice, Cabello le podrá dar golpe de estado a Maduro. El diálogo no existe, todos a las calles con sus carros y hacer la tranca del siglo. Así lo expresó Simón Alberto Consalvi. El día que perdimos el miedo. Tenemos que ser radicales. Profesor, el otro día, perdone que salte sin saltar,
cuando tuvimos problemas en el último programa, yo le hacía una pregunta, porque hablábamos del país que viene y el modelo, ¿no? Un modelo que fracasó, los dos modelos que fracasó, el modelo de la socialdemocracia, que duró 40 años, y el modelo del socialismo, que cagó con el país, nos hundió. O sea, si teníamos que criticar algo, bueno, el modelo del socialismo acabó. Y decíamos, ¿qué viene? Y usted proponía la idea liberal, del liberalismo. Yo le decía ese día, profesor, pero es que la gente, y criticaba usted en su análisis ese día, decía que lo realmente importante es la libertad. Y yo le decía, profesor, a un amigo suyo, Tocqueville, decía que el gran peligro de las sociedades es que preferían que las democracias y el Estado le garantizaran la igualdad aún a costa de la libertad. Es decir, que podíamos llegar a tener sociedades que fueran muy igualitarias, pero a costa de no tener libertad. Verbigracia a lo que pasa en Venezuela. No, mira, Tocqueville escribe a mediados del siglo XIX. Es un heredero de la 1835. Es un heredero de la Revolución Francesa, y además gran parte, yo lo recomiendo, quien pueda leer La democracia en América, se hará con una visión extraordinariamente presagiadora de lo que venía. Lo que vio el joven Alexis Tocqueville en Estados Unidos fue el nacimiento de una nueva sociedad, de una nueva forma de articulación social. Él, que pertenecía a la aristocracia francesa y que por lo tanto conocía la vida reinal, digamos, la vida monárquica, de pronto vio un pueblo que salía de la profundidad de la tierra sin ningún tipo de nobilitas, de noblesías, sino empeñoso, esforzado, trabajador, echado al campo del combate. Y vio, por lo tanto, que en Estados Unidos se iba a conformar una sociedad democrática. El término democrático no existía sino en los diccionarios, pero no existía. Todas las sociedades eran, en su origen, monárquicas. Y entonces la aparición de la democracia en Estados Unidos le pareció algo tan asombroso que por supuesto que vio el gran peligro que significaba que esta nueva sociedad arrasara con lo que hasta entonces eran los estamentos autoritarios. Eso por una parte, pero por otra parte, un gran pensador español, Juan Donoso Cortés, en un artículo que se llama La dictadura, en donde él hace una brillantísima defensa de la dictadura, a la que prefiere al caos, la desorganización, el desorden, la pérdida de estructuración interior. Decía, la palabra dictadura es terrible, pero mucho más terrible es la palabra revolución. Él anticipó ya en 1849 dos fenómenos muy importantes. Dijo que la aparición del telégrafo y la aparición del vapor, del barco a vapor y de los trenes, de las locomotoras, unirían por primera vez a grandes territorios, lo que daría la base sobre un pensamiento democrático a la emergencia de brutales dictaduras totalitarias. En 1850 anticipó el estalinismo soviético y el nazismo hitleriano. De manera que cuando tú me haces esa pregunta, la respuesta necesariamente tiende a ser como muy genérica, abstracta, enciclopédica, pero lo valioso de Alexis de Tocqueville para mí, entre muchas otras cosas, fue una frase que dice precisamente en esa obra tan importante que es La democracia en América, y dice: los pueblos
suelen cometer en sus orígenes pecados originales. Y esos pecados originales los arrastran por toda su historia. Y ahí yo aproveché esa frase para decir, el pecado originario de la sociedad venezolana fue el militarismo, fue Simón Bolívar, fue el desprecio a los doctores, del que hacía alarde inclusive el Libertador, que prefirió los guerreros a los doctores. De allí el sacrificio a un hombre tan valioso como José María Vargas. De manera que yo, al mismo tiempo que llamo la atención sobre el hecho de que la dictadura podría ser una salida de fuerza obligada a esta coyuntura, recuerdo asimismo la frase de Tocqueville para decir, y ahí voy a terminar la idea, que el futuro debe pertenecerle a la civilidad, que nuestra gran deuda es la sociedad civil, que nuestro grave problema ha sido no saber poner en vereda a tenientillos, coronelillos como Hugo Chávez y a todos aquellos que han hecho un golpe tras otro golpe tras otro golpe. Si no hubiéramos cargado el pecado original del militarismo, no estaríamos en este momento hablando de lo que estamos hablando. Y ahí termino: sociedad civil, liberalismo, reducción de la potencia absolutamente dictatorial del Estado, que posee todo lo que se le antoja y nos convierte en limosneros. Es decir, es un complejo muy interesante sobre el que debemos discutir. Nunca tuvimos una sociedad civil meritoria de tal nombre. Y yo quiero decir más: el momento más brillante de la oposición venezolana no fue cuando los partidos asumieron el control de la lucha política, gracias a la decisión de Teodoro Petkov, Manuel Rosales y Julio Borges en el 2006. El momento más brillante fue cuando las mujeres salieron a la calle a defender a sus hijos ante el decreto 1010, creo que era. El de la educación. Correcto. El momento más brillante de la oposición fue cuando la sociedad civil determinó, influyó y constituyó la coordinadora democrática. El momento más brillante de la sociedad civil fue cuando llegó hasta Miraflores y obligó a irse al presidente de la República. Si la sociedad civil no se hubiera ido de Miraflores, se hubiera quedado donde debía quedarse y hubiera asumido el control del poder con su propia gente, otro gallo nos cantaría. Eso explica por qué yo tengo mis dudas muy profundas respecto de algunos de los protagonistas militares de esas frustrantes y muy dolorosas jornadas, porque reivindico el 11 de abril del 2002 como la fecha cumbre de la sociedad civil en su lucha por reconquistar nuestra democracia. Profesor Sánchez García, quería hacerle una pregunta ya para ir terminando el programa, que ha sido creo que muy productivo, muy esclarecedor. Estamos claros, por lo menos, yo sé que a usted no le gusta tocar el campo de la especulación, pero estamos claros que cualquier salida a la actual crisis en el país, la sociedad civil la va a aplaudir. Es decir, si mañana llegan un grupo de señores armados y agarran al presidente de la República y lo montan en un avión, yo creo que nadie duda en Venezuela que todo el mundo va a aplaudir eso. Es decir, por la misma situación que usted narra de hambre que tiene el país. Ahora bien, y aquí yo le pido por favor que haga el ejercicio de la especulación. Tenemos un presidente de la Asamblea Nacional que es el cargo más importante del país después del presidente de la República, que ha dicho tajantemente una y otra vez que él no va a acompañar una salida militar. Y hace 4 o 6 semanas dijo una cosa que a mí me impresionó muchísimo, mirando a Pedro Carreño. Le dijo: Pedro, cuidado y no nos toca a nosotros salvar la institucionalidad.
Con lo cual lo primero que hay que preguntar es cuál institucionalidad, ¿no? Pero palabras más, palabras menos, lo que dijo Henry Ramos fue en blanco y negro. Dijo, si aquí hay un golpe de Estado, yo como presidente de la Asamblea Nacional me voy a oponer. Pero no solo eso, se lo dijo a Pedro Carreño, no vamos a reconocer ningún golpe de Estado. Es decir, si mañana hay una solución manetear, al día siguiente la Asamblea Nacional va a desconocer a esa Junta. Bueno, según lo que ha dicho Henry. Si vamos a precisar los conceptos, y ese es mi intento de profesión, el concepto. Sí. Ya hay un golpe de Estado en el país. Es un golpe de Estado que dura 20 y tantos años. Un golpe de Estado que dura oficial, institucional, constitucionalmente 17 años. Ese es el golpe de Estado. Y hasta el momento Henry Ramos Alup no se ha opuesto a ese golpe de Estado. Golpe de Estado fue lo que le hicieron hoy a Julio Borges. Golpe de Estado fue lo que le hicieron delante de mi amigo Henry Ramos unos malandros, unos mafiosos, diputados y diputadas que agarraron a cabillazos al mismo Julio Borges, a María Corina Machado y a otros diputados. Digamos, aclaremos las cosas, Henry. El golpe de Estado es un golpe de Estado continuado que venimos sufriendo desde el 4 de febrero del año 1992. Golpe de Estado, aunque judicial, el que le dieron, incluido ustedes los adecos, a Carlos Andrés Pérez. O sea, ¿de qué golpe de Estado estamos hablando? Está bien, entiendo. Yo prefiero al término golpe de Estado el término pronunciamiento militar. Ahora, para entrar en el tema, sí. Un pronunciamiento militar, y hablamos en términos absolutamente hipotéticos y abstractos, sí. va a tener como primer problema el saber cómo resolver los vínculos de esa nueva institucionalidad jerárquica que será un ejecutivo en manos de las Fuerzas Armadas con la Asamblea Nacional. No sé si es la cuadratura del círculo lograr la convivencia de esos dos elementos. Yo pienso que la historia, que es inédita, siempre ofrece las posibilidades de buscar acuerdos, concordancias, pero claro, estamos hablando de algo absolutamente hipotético. De algo sumamente hipotético, pero está en el ambiente. Ahora, escúchame una cosa. Lo que no está en el ambiente es lo que finalmente va a tener que hacer la Asamblea en términos concretos ante lo que está ocurriendo. Porque se nos prometió salir de Maduro en 6 meses. Sí. Y ya van 5 meses. O sea, que no le saquemos el cuerpo, como dicen por ahí en mi tierra de origen, no le saquemos la nalga a la jeringa. Dijimos 6 meses y se cumple en 1 mes. Ese es el primer problema que tiene que enfrentar el presidente de la Asamblea y todos los miembros de la Asamblea. El segundo problema que debemos resolver es la promesa de, primero, Justicia y en particular de Enrique Capriles, de realizar este año un referéndum revocatorio. Es decir, que mientras la posición de Henry Ramos era salir del gobierno, salir de Maduro en 6 meses, la de Enrique Capriles fue más grande y le dio 1 año completo. Pero ya a estas alturas yo creo que no va a haber referéndum revocatorio este año. De manera que si no hay referéndum revocatorio, si la Asamblea no recurre, por ejemplo, a decretar lo que viene pidiendo mi querido, casi mi hermano mayor, que es el doctor Enrique Aristeguieta Granco, que es destituir a Maduro por ilegítimo. Bueno, si tampoco decide destituirlo por ilegítimo, ¿qué le va quedando a la Asamblea? De manera que si la Asamblea
llega al borde de su inoperancia, de su ineficacia, de su impotencia, alguien tiene que resolver el curso. Hay un término que se usa mucho en la decoración interior que se llama horror vacui, el horror al vacío. Hay casas que están absolutamente taponadas de cuadros por todos lados porque tienen horror al vacío. No es el caso de aquí porque... No. El horror vacui. Las sociedades también tienen horror vacui, horror al vacío. La desaparición del Estado, que ya es simplemente un conglomerado tribal de pandillas en manos de estos sujetos, no ontológica, metafísicamente hablando, no acepta el vacío. Por lo tanto, alguien va a tener que llenar este vacío de poder que se está convirtiendo en una auténtica cloaca. Y ahí habrá que ver qué pasa. Hemos pasado gran parte de esta media hora hablando de hipótesis. Y yo creo porque la gente necesita... Pero yo creo que lo fundamental es que tengamos conciencia de que estamos en medio de una crisis existencial. ¿Qué es una crisis existencial? Es una más que existencial, excepcional. Es una crisis en donde el barco del Estado, para imaginarnos que el Estado es un barco, perdió el timón, se le rompió la hélice y está hundiéndose. Alguien tiene que tomar el control de ese barco y ese alguien se llama soberano. Decía Carl Schmitt, un maestro mío, soberano es quien resuelve el estado de excepción. No se trata del capricho del presidente de la Asamblea, se trata de un hecho de naturaleza sociopolítica, histórica. El país se está hundiendo, alguien tiene que agarrar el control del timón. Basta con que sepamos eso para que comencemos a actuar y a pensar sin el capricho y la veleidad de la estupidez que a veces suele obnubilarnos. Tenemos que pensar. Es muy difícil que nosotros los venezolanos, caribeños, amantes del sol, de echarnos a dorar la barriguita con una buena fría en la mano, que desgraciadamente ahora no puede ser una polar, que nosotros pensemos. ¿Y qué tenemos que pensar? Que hay que unir los corazones, que hay que unir las conciencias, que hay que abrir la mente, que hay que apartar las mezquindades, que hay que dejar las ambiciones cortoplacistas, quítate tú para ponerme yo, que hay que pensar en el país. Pensemos en el país. Si logramos eso, ya habremos avanzado miles de kilómetros. Profesor, entonces creo que si ese escenario hipotético del que hemos hablado se da, bueno, tendrán que amarrar a Henry Ramos y montarlo en un avión y mandarlo para afuera. No creo, yo creo en Honduras, porque la gente olvida la historia y cuando olvidamos la historia nos convertimos en zombies. En Honduras agarraron al presidente, lo sacaron con la comunidad internacional en contra y no le pararon bola a nadie y resolvieron su problema, porque a la final este es un problema de los venezolanos, ni siquiera del amor, de los venezolanos. Bueno, me parece muy bien. Yo lo que quiero decir es que la historia, lo repito siempre porque soy de profesión historiador, es inédita, nunca se repite. La historia cada vez teje sus tejidos, valga la redundancia, de manera original. En Chile, cuando Allende se enfrentó al hecho de un golpe de Estado porque había fracasado, reaccionó como era natural que reaccionara un presidente chileno, que dijo: a mí no me van a humillar sacándome en alpargatas y en batín a montarme en un avión y a mandarme a cualquier parte. Un presidente chileno se respeta. No fue el caso de Hugo Chávez, que ni se respetaba ni tenía honor y corrió a guarecerse debajo de las sotanas del cardenal a ver que no le pasara nada.
e hicieron esa farsa en que Fidel Castro le decía no te sacrifiques, por favor. Entonces, ese es un caso. Ahora, Maduro va a pegarse un tiro si hay un golpe de Estado en Venezuela. Yo tengo mis serias dudas. O sea, cada país fragua su historia como quiere fraguarla. Yo espero que nosotros no suframos ninguna tragedia, que se imponga la racionalidad, que finalmente cuando quienes están impidiendo las salidas políticas puedan ser eventualmente apartados a patadas de la historia, se vayan sobándose las nalgas, pero no tengan el desparpajo de provocar a sus colectivos para que vayan a golpear a nuestros salvadores o a quienes, como el diputado Julio Borges, han tenido la decisión, la voluntad, el coraje, porque hay que tener coraje. Es mucho más fácil hablar como estoy hablando yo aquí ante ustedes al lado de mi amigo, que ir a meterse al CNE entre esa pandilla de fascinerosos. De manera que desde aquí, mis respetos, mi admiración, mi afecto por Julio Borges, y quisiera realmente desearle una muy pronta mejoría y felicitar la voluntad con que defiende sus ideas, como también las está defendiendo Enrique Capriles. Pueda que tengamos diferencias, pero no hay, y lo he dicho otra vez, mejor venezolano que otro venezolano, y no hay mejor venezolano opositor que otro venezolano opositor. No importan las ideas, nos acercamos al punto en que vamos a tener que tomarnos de las manos, abrazarnos e ir hacia la liberación de nuestro pueblo. Muchas gracias, profesor, la verdad, por su visita, un gran programa. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Les recuerdo que pueden entrar a nuestra página www.prociudadanos.org y acompañarnos en este voluntariado que estamos creando de ciudadanos, prociudadanos.org. Muchas gracias, saludos. Bueno, hay varios mensajes para el profesor, que ya podrá ver el programa en la repetición. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Les saludo Leocenis García. Nos vemos mañana a las 8:30 de la noche, hora de Venezuela. Un gran abrazo. Bueno, ahí está. Gracias, profesor. Gracias, Leocenis. Excelente el programa. Bla, 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 bla.